Muy bien, pasen mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El hermano Mario nos quiere llevar en oración, por favor. Sí, como no, vamos a orar. Señor, te damos gracias en primer lugar por la vida, por la salud, por permitirnos hoy estar nuevamente aprendiendo más de ti, Señor. Te pedimos que tú estés con el pastor Ricardo, que lo estés guiando, que nos, que nos esté dando las enseñanzas necesarias para que nosotros podamos ponerlas en práctica en nuestra vida y en nuestras iglesias, Señor. Te pedimos que tú estés abriendo nuestros corazones, nuestras mentes y dándonos el entendimiento necesario para aprender más sobre ti, Señor. Te pido todo esto y te doy gracias por todas tus bendiciones en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. No sé si la hermana Tatiana o la hermana Esmeralda, de las que recuerdo que estuvieron ayer, si quisieran comentar algo, hermanas, de lo de la introducción, por quienes no estuvieron hoy, digo ayer y están hoy, quieren comentar algo que les pareció importante antes de empezar la clase y comentar un poquito acerca de la tarea para el próximo domingo. Abran su micrófono y pueden comentar de lo que recuerden que vimos ayer. Permiso. Sí, hermana Tatiana, adelante. Bueno, con respecto a la tarea, era de buscar, de averiguar la historia, sería cómo comenzó cada una de nuestras iglesias, ¿no? De cada uno de ustedes, en qué año, cómo empezó, quién fueron las primeras personas, hasta el nombre de las familias, y si hay un nexo de esa iglesia, ¿no? Si por medio de esa iglesia se abrió otra congregación. También si por ahí se acordaban cuál fue la primera prédica o qué fue lo que pasó, que surgió para que esa iglesia se abra. Y con respecto a la introducción, a mí en lo particular me hizo acordar mucho a la materia que habíamos dado de evangelismo, ¿no? Que es como va de la mano, pero esto ya es algo un poco más, como un poco más grande, ¿no? Lo que habíamos dado en evangelismo era de los grupos familiares, ¿no? Y ahora de esos grupos familiares es como extender a ir formando una iglesia. Muy bien, hermana Esmeralda, lo que usted nos quiera comentar. Sí, así tal cual lo dijo mi hermana Tati, al, al darle continuidad a los grupos familiares, pues es la intención, el formar ya, plantar la iglesia. Casi siempre cuando tenemos los grupos familiares, pues hablamos de un número grande de congregantes que ya recibieron lo básico y que entonces ahí, pues usted nos daba la introducción de todo lo que usted ha hecho con las iglesias donde usted ha participado. Incluso nos daba una remembranza de lo que está haciendo ahorita con su nueva iglesia, que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que también en mi corazón existe, ¿no? Nosotros tenemos el sueño de plantar nuestra iglesia, ya tenemos, gracias a Dios, en vista el terrenito, pero pues la parte de la construcción no está, pero usted nos contaba que usted está congregándose con su nueva iglesia, ahí sintiendo la brisa del mar, bajo las palmeritas, sintiendo pues todas las bendiciones de Dios. Y pues esas de las cosas que motivan, ¿no? A hacer crecer la iglesia. Y en cuanto a la tarea que mi hermana Tati también nos mencionaba, así tal cual usted nos pidió también que, pues que si recordamos fechas exactas o las sabemos o las investiguemos de la iglesia donde estamos, cuándo se fundó, si nos prestaban casas, si la rentábamos, las primeras familias que empezaron, quién fue el pastor en ese momento y cosas que son básicas para la tarea que va a ser en Word y que vamos a tener que entregar el día lunes, si Dios lo permite.
bueno, usted nos hacía la mención que lo pudiéramos entregar, si se podía, desde el sábado o domingo, para que usted tuviera la oportunidad de leerlo y calificarlo. Muy bien, quiero abundar un poquito más de la tarea. También es bien importante mencionar cuántos miembros hay en la iglesia donde ustedes se congregan, cuántos miembros hay en la actualidad y también cuál es la cantidad demográfica de su población. Es decir, si están en una ciudad, cuántos habitantes tiene la ciudad, que es lo más importante, porque si nomás hay una sola iglesia en esa ciudad y son demasiados miles de habitantes, o hay más iglesias de Dios séptimo de ahí, también mencionarlas, si es la única. Y también les mencioné que si alguno de ustedes que están aquí en la clase, hay varios de su misma iglesia en la clase, entonces vale la pena que se junten los 2 o 3 que son de la clase para que hagan un solo trabajo. La calificación va a ser igual para todos, porque van a reunir los mismos datos. No va a haber datos diferentes, son los mismos datos, son de la misma iglesia. No sé si me explico, que si son de Oberá, si son de Tres Ríos, si son de Buenos Aires, y aquí hay 3 alumnos o 2 de esa congregación, entonces juntarse y hacerlo en equipo, en trabajo. Sí, Mario, adelante. Sí, mandamos, pues nosotros somos 4 acá, Medino, que vamos a estar tomando la clase. ¿Mandamos solo un trabajo o cada uno tenemos que Sí, un mandarlo aparte trabajo, igual? no, mandan un solo Ponemos trabajo los y 4 nombres. ponen todos los nombres abajo para que yo sepa que Perfecto. todos participaron y todos hicieron la investigación. Entonces háganlo en equipo, indaguen, investiguen. Tienen 8 días prácticamente para hacer la tarea, no es tan difícil. Y no hago exámenes, acuérdense, es trabajo. El trabajo que entreguen es buena calificación. Vamos a ir haciendo trabajos semana con semana. Adelante, mano Carlos. Sí, le pregunto, nosotros acá en San Clemente, creo que estoy participando yo y María Vicenti, pero ella es de Mar del Plata, está a 200 kilómetros acá, pero ellos pertenecen a nosotros, pero viven allá a 200 kilómetros, vamos al caso, y pertenecen junto a nuestra congregación, no es como anexo todavía. ¿Cómo hacemos ahí? Hagan equipo. Porque ellos se congregan allá, o sea, hay varias familias allá que se congregan, pero pertenecen a San Clemente del Tuyú en el libro de membresía. Ah, bueno, no, aquí es diferente. Hay diferente, entonces, que Ellos se ella haga por congregan su lado allá. y yo hago por mi lado. Sí, Exacto, si ellos se congregan allá, ellos tienen que sí, decir exactamente cuándo inició, cómo inició, sí. cuántos miembros son, Sí, sí, eso sí tengo todos los datos. Sí. Sí, y ellos en el libro pertenecen, ellos cada tanto ponerle cuando nos visitan nuestro presbítero que viene de 350 kilómetros de Buenos Aires, Julio Linín. Bueno, entonces por ahí siempre hacemos un culto compartido, entonces los que pueden viajar de allá vienen para acá y nosotros por ahí una vez por mes viajamos de acá para allá para acompañarles a ellos y bueno, hacemos compartido Sí, sí, pero aquí son 2 congregaciones prácticamente porque están 200 kilómetros de distancia. Sí, Entonces, hay reuniones allá y hay reuniones acá, aunque la exacto. membresía está acá, pero ellos están allá, el grupo está allá. Súper. Muy bien, correcto. ¿Alguien más para empezar con la clase? Hoy vamos a arrancar prácticamente la cursada porque ayer fue solamente la introducción y creo que ustedes van a ver el video después. Así que permítame poner la presentación. Muy bien, vamos a iniciar con la fase preparatoria. Bueno, y el día de ayer les platicaba que sembrar una iglesia lo tenemos que ver como el trabajo agrícola. Es decir, antes de sembrar, se prepara la tierra, hay una fase preparatoria, se prepara el suelo y se hace un trabajo especial. Y en la plantación de iglesias, vamos a tener esta fase preparatoria. Y de la fase preparatoria, para la siembra de iglesias, y decimos como la siembra agrícola, pues se requiere
fundamento sólido. Y el fundamento sólido, prácticamente son estos puntos que vamos a considerar. Primero son las motivaciones. Vamos a hablar de las motivaciones, el móvil que nos mueve, que nos lleva a hacer lo que vamos a hacer. Y yo me pregunto, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo que viajar a una hora de mi casa, a un lugar distante con mi esposa? Invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos esfuerzo, estamos invirtiendo para el reino. Pero ¿cuáles son las motivaciones? Y luego, este fundamento tiene que llevarnos a que sea bíblico-teológico, que sea de la palabra, que tenga un sentido espiritual, evangelizador, que tengamos estrategias de trabajo, que tengamos un sentido filosófico y también un respaldo financiero. Entonces, esto es la parte que vamos a ir tocando en esto que se llama fase preparatoria. Y entonces vamos a hablar ahorita, vamos a empezar con el fundamento para las motivaciones. Y cuando hablamos de los móviles, de qué nos motiva, puede ser que los miembros de la iglesia se hacen esta pregunta interesante. ¿Por qué necesitamos empezar nuevas iglesias? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué necesitamos empezar nuevas iglesias? Y cuando les pido la tarea, muchos de ustedes, cuando me la entreguen, vamos a analizar. Quizás se den cuenta como cuando yo hice también un balance retrospectivo, histórico, de mi congregación. Yo fui pastor en una iglesia 2 veces. Aquí nos cambian cada 6 u 8 años de congregaciones. Pero yo les comentaba el día de ayer que precisamente el año que yo me gradué como médico, ese mismo año recibí mi primera congregación como pastor voluntario. Y entonces mi esposa y yo tenemos una bebé, una niña muy pequeñita. Después vinieron más hijos, pero esa primera congregación, tuve la experiencia de ir a una iglesia organizada, con casa de oración, con templo, con todo. El problema fue cuando ya después me mandaron a una iglesia sin casa de oración, con el puro terreno y con 10 congregantes. Y es una etapa difícil, pero a mí me sirvió porque fue algo que experimenté. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos empezar nuevas iglesias? Y cuando me enviaron para allá, el pastor, que era mi amigo, él estaba incómodo. Me decía, ¿por qué te vas? Aquí la iglesia lo tiene todo. Hay bancas, hay comodidad, hay coro, hay salones de niños, hay comedor, hay todas las instalaciones. ¿A qué te vas a sufrir? Allá donde es pura tierra, donde no hay paredes, donde es puro terreno, es poca gente. Y aquí está toda la comodidad. Llegas, bajas del vehículo y está todo pavimentado, está todo bien, estás en la ciudad. ¿Por qué irte tan lejos? Y la pregunta, ¿por qué necesitamos empezar nuevas iglesias? Porque algunos creen que ya tenemos bastantes. ¿Para qué más si ya tenemos bastantes? Otros creen o opinan que hay mejores maneras de ganar al perdido. ¿Por qué hay que invertir tanto dinero? ¿Por qué hay que invertir en personal? ¿Por qué hay que invertir en tiempo para empezar las congregaciones? ¿Por qué? Es demasiado esfuerzo, es demasiado dinero, es demasiado tiempo. Pero yo bendigo a Dios que mi esposa aceptó el reto, porque yo le dije, vamos a ir donde hay que llevar pañalera, hay que llevar víveres, hay que acarrear cosas, pasar todo el tiempo allá, quizás a veces el fin de semana. Allá es complicado, es ir con gente que no conocemos y vamos a trabajar con gente nueva, que 10 personas no van a ser suficientes para construir un templo. Y yo les comentaba en las clases que tuvieron conmigo de evangelismo explosivo, yo les decía, empezamos 10, yo dije, con 10 no vamos a construir un templo. En un año nos cuadriplicamos, en un año teníamos 40 miembros ya, en un año.
En un año pudimos cuadriplicar la iglesia, de 10 a 40. Pero el trabajo es que nosotros empezamos a discipular y a convertir a otros en ganadores de almas. Es decir, yo gano almas, pero también trabajo con ganadores de almas. Y entonces eso es la multiplicación. Pero claro que se invierte en personal, claro que se invierte en dinero, claro que se invierte en tiempo. Y otros creen que empezar nuevas iglesias debilita el liderazgo y debilita también los recursos económicos de las iglesias que ya existen, porque tienen que patrocinar, porque tienen que apoyar. Y yo le dije a mi esposa, mira, aquí en la iglesia hay muchos obreros iniciados, hay ministros, hay pastores, hay mucho personal, hay mucha gente. Todos están sentados, todos están cómodos, hay comodidad. Pero el crecimiento es hacia afuera. Aquí vamos a ver a través de la cruzada que podemos nosotros visualizar de manera diferente, opinar de manera diferente, porque también hay otros que sienten que solamente las iglesias económicamente fuertes, aquellas congregaciones que son fuertes, son las que deben de empezar otras nuevas congregaciones. Y eso es, les digo mi experiencia, que si pensamos de esa manera, nosotros sabemos que misiones, grupos pequeños están plantando otras nuevas iglesias. Y no son ni iglesias fuertes, ni son iglesias con templos completamente terminados. Sin embargo, en nuestra experiencia, nos estamos dando cuenta cómo están empezando otras nuevas congregaciones. En consecuencias, estos le vamos a llamar errores y la falta de visión impiden que muchos que han creído al evangelio participen y se comprometan con la tarea de empezar nuevas iglesias. Esa es una realidad, aquí y en Argentina, aquí y en Colombia, y aquí en cualquier lugar. Esa es una realidad. Los vemos entonces estas opiniones como errores y también falta de visión. Existen razones bíblicas, al igual que prácticas, por lo que debemos nosotros, por las que debemos involucrarnos y comprometernos en empezar a sembrar nuevas iglesias. Entonces, hay razones bíblicas. Y entonces vamos a hablar acerca de esta parte de las motivaciones. Y la primera y primordial razón, vamos a hablar de varias razones, pero la primera y primordial razón por la que debemos empezar nuevas iglesias es implementar la Gran Comisión. Lo que ustedes conocen como que está escrito en Mateo 28, 19 y 20. La Gran Comisión, es decir, hacer discípulos. Jesús nos ordenó a ser discípulos, no creyentes, discípulos, a todos los grupos de personas. Es decir, aquí están incluidas todas las etnias, todos los grupos de personas. Y es por medio de la siembra de iglesias que nosotros podemos tener estos objetivos. Alcanzar a las personas. Alcanzar a las personas. Ganamos a las personas. Discipulamos a las personas. Y movilizamos a estas personas con el evangelio de Jesucristo. Entonces, alcanzar, ganar, discipular, movilizar. Aprendan estos verbos. Alcanzar, ganar, discipular y movilizar. Y uno dice, bueno, estamos nosotros alcanzando personas. Y le decía yo a mi esposa, en plena pandemia, a la mitad de la pandemia, Dios nos dio la oportunidad de tener la visión de ir a un campo nuevo. Y todavía en la congregación donde nos estamos reuniendo, tenían dificultad para regresar en la pandemia. Estaban haciendo cultos escalonados.
Unos iban en la mañana y otros en la tarde para no tener tanta cantidad de gente en la iglesia. Y nosotros íbamos martes, viernes, sábado, 3 veces por semana. Y la iglesia local iba a la iglesia solamente el sábado. Pero nosotros tenemos la intención de alcanzar, ganar, discipular y después la experiencia de movilizar gente para el evangelio. La segunda razón por la que debemos sembrar iglesias, aún si tenemos un buen número de ellas en nuestra ciudad, la población sigue aumentando. Es decir, el crecimiento demográfico no lo estamos impidiendo, se sigue multiplicando. Nos damos cuenta y empezamos a conducir con mi esposa. Le digo, oye, esas casas no estaban, son nuevas. Este complejo habitacional, lo están terminando. Va a haber más gente aquí. La ciudad sigue creciendo, sigue creciendo. Siguen abriendo avenidas, siguen abriendo calles, es decir, siguen abriendo colonias, fraccionamientos. El número de la población sigue aumentando. Esto significa entonces que si nosotros no empezamos nuevas iglesias, tendremos menos iglesias en proporción a la población. Y vamos a la inversa. No estamos teniendo un crecimiento uniforme con la población. Deberíamos de crecer con la población. Si se están abriendo más colonias, tendremos que abrir más iglesias. Sin embargo, pasan los lustros, las décadas, pasan los años y seguimos teniendo la misma iglesia y no estamos aperturando nuevas iglesias. Así que en consecuencia, con el correr del tiempo, el testimonio en nuestras comunidades se ve más débil en lugar de ser más fuerte. Dice, ¿cuál es su iglesia? Siempre me ha pasado que cuando voy a una ciudad a visitar la iglesia y le digo al del taxi del aeropuerto, oye, lléveme a esta, voy a una iglesia así, así, así. ¿Esa iglesia dónde queda? Nunca hemos oído hablar de ella. No sabemos si por ahí hay una iglesia. Y yo recorro este lugar todos los días. ¿A poco hay una iglesia por aquí? Sin embargo, en una ciudad del estado de Oaxaca, el pastor dio a conocer la congregación porque aperturaron nuevas iglesias en esa ciudad. Y si usted llegaba a la terminal de autobuses, a la central de autobuses, y pedía al taxi, oiga, me lleva a la iglesia de Dios Séptimo Día. Sí, la que está el mercado, todo el mundo sabía. Sí, o ¿cuál quiere? ¿La que está aquí o la que está allá? Porque se habían dado a conocer en la ciudad. La gente, todos conocían dónde queda la iglesia de Dios Séptimo Día. Y estoy hablando de una pequeña ciudad del estado de Oaxaca. Pero con el correr del tiempo, si nosotros no aperturamos más iglesias, nuestro testimonio va a ser débil. Nadie nos va a conocer. No vamos a tener un testimonio fuerte. La tercera razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que las iglesias establecidas, por lo general, tienen la tendencia a estancarse para cuando tienen ya 10 años de funcionar. Es decir, después de 10 años, la iglesia empieza a estancarse. Y hay una razón lógica, porque el hecho de que al crecer las iglesias, estas iglesias locales, sus baterías, sus artillerías, sus cañones, no están enfocados hacia afuera, buscando al perdido. No, sus planes de trabajo, sus programas están al interior. Y nos hemos hecho muy perfeccionistas. Y no es que esté mal. La crítica no es que esté mal que atendamos a niños, a adolescentes, a jóvenes, adultos mayores, a varones y mujeres. No está bien. Está bien que acompañemos al personal de la iglesia, a la gente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, que haya un acompañamiento pastoral de sociedades, de departamentos. Está bien. Yo no critico eso. El problema es que si solamente nuestros planes y programas
están enfocados hacia el interior y no estamos viendo hacia el perdido, hacia el exterior, donde la gente no conoce el evangelio, entonces hacemos que nuestros miembros de la iglesia, ellos estén muy preocupados por las actividades que están en el edificio y no se dedican a la tarea de ganar a los perdidos, de traer almas a Cristo. Así que no es lo mismo que una congregación nueva, que una congregación joven, que todavía tiene el ánimo y el espíritu de atraer gente nueva a la congregación. Es decir, que está creciendo. Esa es una tercera razón. Una cuarta razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que las nuevas congregaciones son más flexibles y se pueden adaptar con mayor rapidez a las necesidades de la comunidad. Se anquilosan las viejas congregaciones y las nuevas no, las nuevas tienen mayor flexibilidad, es decir, están más atentas a lo que está pasando alrededor de ellas y con mayor rapidez ven la necesidad de donde están ubicadas, de la colonia, del fraccionamiento, están viendo la necesidad, si hay cinturón de pobreza, si hay alcoholismo, si hay drogadicción, están viendo cómo está la gente alrededor del templo de la iglesia. Y ellas están buscando adaptarse rápidamente para ganar a esos perdidos. Así que por lo general las iglesias establecidas se sienten muy satisfechas, muy contentas con su estilo de adoración, con su estilo de educación bíblica, con su estilo de evangelismo y con su liderazgo. Es decir, estamos ya con un patrón bien establecido, ya tenemos una identidad muy establecida, tenemos un estilo de alabanza, un estilo de adoración inquebrantable, ese estilo, y ya lo tenemos por años. Aunque a veces ese estilo de alabanza y adoración no esté respondiendo a la necesidad de las nuevas generaciones. Porque así está educada la iglesia, así está hecho, y de hecho los programas y los cultos están hechos en razón de ese estilo. Y dice, no, que no lo podemos cambiar, porque la mayoría sí lo acepta. Y no es que esté mal, está bien. Solamente que muchas veces no se está dispuesto al cambio a fin de traer nuevas personas. A veces también nuestra forma de culto quizás no está siendo pertinente para el tiempo en que vivimos. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en nuestra congregación, en la iglesia, los niños tienen un espacio de participación cuando hay un programa que se les invita a los niños a participar. Pero, ejemplo, donde estamos saliendo las nuevas iglesias, nosotros ya los niños los estamos involucrando a que sepan cantos y participan con nosotros dentro del culto, como parte del culto. Cosa que si estuviéramos en la iglesia, los hermanos dirían, no, eso no está bien. No está así el programa. Y vieran de ver cómo cantan los niños. Se han aprendido los cantitos, los más cortitos, y buscamos que la música y la letra sea muy pegajosa, que la pueden aprender rápidamente los niños, y los niños participan en el culto. Pero sí, esa parte lo ve mi iglesia, donde yo voy, dice, no, es que eso no está bien en el programa, como que está fuera de la liturgia, porque hay un patrón y hay una situación. Sin embargo, los niños están alabando, están adorando, y los padres se ven animados a ir al grupo donde estamos yendo por la razón de que se sienten atraídos, sus hijos están participando en la música, en la adoración. Y muchos de ellos ni son bautizados. O sea, hablo de los padres. Muchos de sus niños, de sus papás no son bautizados, pero están yendo por primera vez. Y ven a sus niños al frente cantando. Y sienten el ánimo y el deseo de volverlos a llevar. Pero en la iglesia, si esto yo lo llevara a cabo,
la iglesia diría, no, el director del programa no lo admitiría. Quiero que ustedes vayan tratando de buscar que en esta cuarta razón, ya nuestras iglesias están satisfechas con un estilo de adoración y de evangelismo y liderazgo. Y valdría la pena que reflexionáramos. Bueno, más adelante vamos a ver lo ya más a detalle. Una quinta razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias se relaciona prácticamente con la cuarta. Es posible que una iglesia alcance y conserve a todos los habitantes de su ciudad. Es posible. Pero en la mayoría de las ciudades hay grupos de personas de distintos niveles socioeconómicos que tienen incluso distintas preferencias con respecto al idioma, la música, los estilos de adoración y las maneras de confraternizar que se utilizan en la iglesia. Es decir, imagínense, ¿no? En la iglesia, que solamente ocupamos el puro piano, y he estado en una iglesia donde se ocupa el puro piano, los cantos son muy solemnes, son puros himnos, casi no hay otro tipo de cantos, pero hay lugares donde la forma de las personas de ser, de vivir, tienen otras preferencias respecto a la música. Y entonces, si nosotros ponemos un poquito la música un poquito más alegre, más ad hoc a la forma de cómo son ellos. Por ejemplo, yo estoy en la costa y la costa, la persona costeña, decimos nosotros acá, es diferente a la persona del norte, a la persona, a las de la capital de la República. Hay diferente, el contexto es diferente, porque incluso la ropa es diferente. Acá la gente no anda con corbata y saco, no, andan con playeras e incluso con bermudas, con shorts, porque están cerca de la playa, están cerca del mar, el clima se presta incluso para ir al banco, para ir a una institución bancaria o para ir incluso a unas de gobierno. La gente va en bermuda, va en sandalias, va en tenis. No van vestidos formalmente, nadie les dice nada, es parte de la ciudad. Incluso a la iglesia nos llegan con bermudas, nos llegan con playeras, nosotros no decimos nada. La gente empieza a darse cuenta, parece que para venir a la iglesia hay que vestirse, pero nosotros lo decimos, ellos se dan cuenta y ven, pero también nosotros no les decimos, oiga, usted tiene que venir bien vestido formal, si no, no puede entrar. No. Porque hay un estilo diferente. Ahora imagínense la adoración. Imagínense la manera de confraternizar. El evangelista Lyle Schuyler, hay congregación que posea las habilidades y los recursos económicos para atraer, alcanzar, servir y responder a la necesidad de todos los residentes de una comunidad. O sea, no hay una congregación que posea todas las habilidades, que posea todos los recursos económicos para atraer, alcanzar, servir y responder a la necesidad de todos los residentes de una comunidad. Así que, ¿qué significa esto? Significa entonces que existe la necesidad de tener diferentes iglesias para diferentes gustos y estilos de la población de la ciudad. Esto no quiere decir que una iglesia ha de rechazar a la gente que no tiene los mismos gustos que ella, pero significa que las personas tienen la tendencia a asistir al tipo de culto en el que se sienten a gusto. Y nosotros lo percibimos. Lo percibimos cuando, por ejemplo, hay cantos muy alegres, muy motivacionales, y la gente participa levantando las manos, quizás aplaudiendo. Nadie le dice, oiga, aplauda, oiga, levante las manos. Ellos solitos empiezan a alabar, a adorar, a sentir, disfrutar el gozo, la alegría, la alabanza. Es muy diferente por ejemplo, a nuestras iglesias donde nosotros asistimos, que quizás son un poquito más
le decimos como más sobriedad, más seriedad. Sin embargo, las mismas personas dicen, y a mí me gusta esta congregación. Porque hay gustos y hay estilos. Una sexta razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que en general estas ganan y bautizan a más personas que están fuera de la iglesia en proporción a las iglesias establecidas desde hace muchos años. Y entonces hay que preguntarse, en este año, ¿cuántos bautizó su iglesia? ¿Cuántas personas bautizó su iglesia? Ah, pero quiero aclarar algo, que haya sido por evangelización, que haya sido por trabajo de evangelización, no porque se bautizó mi hijo o mi hija, o se bautizó mi nieto, o se bautizó mi hermano, es decir, gente de la familia que siempre ha estado en la iglesia. Y que siempre, hoy tenemos muchos bautizos. Ah, el hijo de la hermana, el hijo del hermano, mi hijo, y así hacemos el grupito de los que se bautizaron. Pero son herencias familiares. Pero no hay bautismos de gente ganada por el evangelio. En donde yo fui a tocar una puerta, donde fuimos a compartir el evangelio, donde trabajamos evangelismo explosivo, donde hicimos grupos familiares y la gente, los vecinos, empezaron a escuchar el mensaje y también se bautizaron. Y les voy a poner el ejemplo, así muy dramático. De mi congregación, este año no bautizaron a nadie. A nadie. A ninguno. Cero. Pero tuvieron que registrar todos los bautismos que hemos trabajado en línea y los bautismos que estamos trabajando a distancia, como a 1 hora de mi casa. Porque, quieras o no, dependen de esta iglesia, madre. Y entonces registraron 9. Estamos hablando de 7 que compartimos el evangelio y 2 que se usaron en línea. Bueno, que conocieron el evangelio en línea, porque predicamos los jueves en línea. Y yo les comentaba en la introducción el día de ayer, les decía, hermano, ¿usted desea bautizarse? Sí, hermano. Ah, pero también mi esposa, y a su esposa nunca la habíamos visto en pantalla. Y dice que mi esposa no sale, pero aquí está sentada junto a mí, pero ha escuchado los mensajes y ha tomado la misma decisión. Y ya cuando los conocimos, decimos aquí en vivo y a todo color, y nos dimos cuenta que era una compañera mía, era una doctora. También usted es médico, sí. Y yo escuché todo lo que mi esposo escuchaba en el mensaje y también yo me quiero bautizar. Esos 2 y más 7 del grupo que estamos levantando. Entonces, 9. Y que están registrados en la membresía de la iglesia. Pero la iglesia en sí no ganó a nadie. Entonces, si me explico. Entonces, es en esta sexta razón, estas bautizan a más personas que están fuera de la iglesia en proporción a las iglesias establecidas de hace muchos años. Así que los estudios realizados por varias denominaciones, no solamente la nuestra, indican una gran cantidad de sus conversiones y bautismos se deben a los esfuerzos de nuevas iglesias. Charles Peter Wagner, misionero, escritor y maestro, coincide con esta declaración al afirmar que, sin excepción, las denominaciones que están creciendo son las que enfatizan en el establecimiento de nuevas iglesias. Los que están haciendo énfasis. Y lo miramos ayer en la introducción y decíamos que nos da mucho gusto que muchos están respondiendo al llamado de plantar nuevas iglesias y que institutos y seminarios como estén poniendo dentro de su currícula la clase plantación de iglesias o para influir en que los alumnos se conviertan en sembradores de iglesias. Y esto es no solamente aquí, es de manera mundial. Y lo mirábamos el día de ayer en la introducción. Una séptima razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que estas también desarrollan
nuevos líderes. Por lo general, las iglesias establecidas usan pocos de sus miembros en posiciones de liderazgo. Y hay en el grupo que se está levantando, por la gracia de Dios, hay un jovencito que se llama como yo, le decimos Richard. Él está recién bautizado y él dirige los cultos. Le hemos estado enseñando, le hemos estado ayudando para presidir los cultos. Y en una ocasión me invitamos al hermano encargado de escribir la escuela sabática aquí en México, que es mi amigo, me dice, Richard, voy para Acapulco y me gustaría pasar un sábado contigo. En el grupo nuevo que están abriendo. Le digo, sí, te esperamos allá el sábado. Y los hermanos se pusieron bien contentos. Le dije, el hermano es el que escribe, el encargado de escribir escuela sabática a nivel nacional. Y estuvo allí y me dice, oh, ¿qué tiempo tienen de bautizados ellos? Le digo, ellos tienen apenas un año de bautizados. Y ya dirigen los cultos. Le digo, sí. Wow. Mire, su esposa va a pasar a cantar un número especial. ¿En serio? Le digo, sí, tiene una bonita voz y cantó la hermana. Dice, oh, hay joyas. Le digo, sí, se pueden levantar. Hay posiciones de liderazgo aquí. Pero esta es una razón también por la que podemos nosotros levantar líderes. Y estamos viendo que estas personas, estos jovencitos, al rato pueden ser los pastores de esta congregación. Que yo me tenga que mover, abrir otro nuevo campo misionero. Pero ya dejar a esta gente en liderazgo encargada de esta congregación. En algunos casos, estos sencillamente se acostumbran en las iglesias grandes y no desarrollan sus capacidades de liderazgo. Cuando tienen la oportunidad de ayudar en el inicio de una nueva obra, en muchos casos se desarrollan plenamente los dotes de líderes. Alguien me dijo, hermano, usted está yendo solo ya, quiero acompañarlo. Le dije, venga, súbase. Ya lo hice parte. Le digo, pero vamos a hablar con el pastor, para que el pastor le dé permiso de que usted me va a acompañar. Y lo voy a poner en el rol de trabajo allá. Y la gente, viene el hermano de nuevo, sí va a venir, y ya lo vamos a tener más seguido, con permiso del pastor, en esta nueva congregación. Empezamos a darnos cuenta que hay hermanos que están queriendo eso, donde en su iglesia local no están funcionando ni están realizando absolutamente nada. Y puede ser que en una nueva congregación, allí ellos despeguen y puedan desarrollar plenamente el dote de liderazgo que tienen. Además de la contribución que hacen, también podemos aumentar la cantidad de líderes responsables. Esta es una séptima razón. Una octava razón por la que debemos establecer nuevas iglesias es que al hacerlo, podemos nosotros también estimular a las ya establecidas. Las nuevas iglesias, y quiero decirles que, por ejemplo, ahora con la Cena del Señor, nosotros, como no tenemos un local, no tenemos, todos ellos, todos los bautizados y los simpatizantes, rentaron un transporte para asistir a la iglesia, a nuestra iglesia, y participar de los emblemas sagrados. En la iglesia se vio vitalizada con gente que es parte de nosotros, con gente nueva, y como que la iglesia se sintió impulsada y experimentó este avivamiento. Así que después de ver crecer a la congregación hija, las iglesias establecidas se van llenando de un nuevo entusiasmo. Ven que la hija está creciendo y ellos, la iglesia madre, empieza a sentir también ese avivamiento. Y puede haber entusiasmo y también que esa iglesia madre amplíe su visión para que se sienta que está cumpliendo la gran comisión. Es decir, estas iglesias, estas congregaciones que han experimentado un avivamiento, se sienten estimuladas a seguir evangelizando con más celo y han recordado incluso las prioridades con respecto a discípulos que hacen discípulos. Es decir, al trabajo de discipulado. Una novena razón por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que es más fácil
ganar personas si empezamos una nueva congregación donde las personas viven. Y cuando nosotros dijimos, bueno, estas personas, la iglesia más cercana está a 40 minutos, a 1 hora de distancia. Ellos tendrán que, ellos tienen que abordar 2 transportes. Tienen que ir de este lugar hasta este lugar, bajarse aquí y tomar otro transporte para poder llegar a la iglesia. Pero si nosotros sembramos una iglesia en este lugar, le vamos a facilitar, porque no solamente ellos van a creer, sino todas las personas de esa comunidad, de las poblaciones más cercanas, que no hay iglesia. Y decimos, si los tenemos, empezamos nosotros en un lugar que se llama Luces en el Mar, y luego nos venimos aquí a la Fuerza Aérea. Pero tenemos gente que viene desde Luces en el Mar y llegan hasta la Fuerza Aérea. Pero dicen, hermanos, después de Luces en el Mar, están todavía otras más poblaciones que podemos nosotros ir a compartir el evangelio, y que esta iglesia aquí va a ser de mucha bendición para todas esas personas. Quiere decir entonces que mientras más estemos cerca de las personas, más fácil será alcanzarlas. ¿Cómo es que yo voy a predicar hasta allá y que les diga, no, es que mi iglesia está como a 1 hora de aquí? Muchas gracias, está muy bien. ¿Cuánto tengo que gastar para transportarme hasta allá? No, pues tienes que agarrar un taxi de aquí a allá y bajarte, y luego agarrar otro transporte colectivo y de aquí hasta allá y llegas, porque no tienes transporte. Pero si nosotros llevamos la iglesia hasta donde está la gente y las poblaciones cercanas o los lugares cercanos a ese lugar también van a ser de bendición, porque vamos a tener bastantes personas. Esa es una 9ª razón. Y una 10ª razón por la que debemos empezar nuevas iglesias es que los miembros participan más plenamente en las actividades de la iglesia si no viven lejos del templo. Y miren, por ejemplo, mi esposa y yo agarramos nuestro transporte, somos los únicos que viajamos. Somos los únicos que llegamos en vehículo. Todos viven ahí. Y yo les decía, el martes tenemos doctrina. El martes tenemos doctrina de tal hora a tal hora. Ninguno faltaba, todos llegaban ahí a la doctrina. Porque tenemos pláticas para prebautismales. A tal hora lo citaba, yo era el único que tenía que viajar. El que va a dar la exposición. Todos llegaban, ya estaban ahí. Yo llego y están todas las sillas acomodadas y ya están esperando la instrucción, porque están allí. Yo soy el único que viaja. Y entonces hay mayor facilidad de participar de las actividades que ustedes programen. Así que programamos reuniones los martes. El viernes, 6 de la tarde, culto de recepción del sábado. Van con sus invitados, porque saben que el viernes en la tarde es un culto de evangelismo. Todos los viernes es un culto de evangelismo. Es un viernes para gente nueva, para llevar gente nueva. Y el sábado, ellos reciben la escuela sabática sin que sepan que es la escuela sabática todavía. Porque yo la escuela sabática la doy como si diera yo un sermón. En la escuela sabática que se da en la iglesia, yo la expongo como un sermón y ellos están estudiando la escuela sabática y todavía no se enteran que es la escuela sabática. Están empezando, son nuevos. Ya vamos a empezar. No podemos hacer cultos en la mañana por el gran sol tan fuerte. No tenemos techo. Estamos bajo árboles y buscamos el culto a las 5 de la tarde del sábado, para que ya el sol va cayendo y va terminando el sábado, hacemos el culto del sábado. Pero abrimos desde el viernes el culto, en la parte oscura. Y esto, que es muy importante, es que las personas participan, hermanos. Por lo general, los que viven muy lejos del templo, hablo de los que están en la ciudad y que tienen y que van, asisten a un solo culto durante la semana. Durante la semana no asisten a otro culto más que el del sábado. ¿Y qué creen? O asisten en la mañana o asisten en la tarde. No sé cómo esté por allá, pero aquí es un fenómeno. Tenemos iglesia de la mañana y tenemos iglesia de la tarde. No están todo el día. Están en un culto, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. ¿Por qué? Porque viajan, porque les queda lejos. Y en la mayoría de los casos, estos miembros entre semana no participan.
Ni siquiera en los cultos virtuales los alcanzamos a ver, porque trabajan, porque están muy atorados con sus empleos, sus negocios. Entre semana es muy difícil y, y no participan de actividades. Por lo tanto, el crecimiento espiritual pues no es pertinente. Como las reuniones de oración y las actividades sociales, los ministerios de la iglesia, que podían ser los que podíamos atraerlos, ¿no? En tanto más cerca y vivan del templo, mayores serán sus oportunidades de participar en dichas actividades. Y quiero decirles, el tal día, para este viernes, nuestro culto empieza a las 6 de la tarde. Y dijimos, ¿saben qué? Nos va a visitar el pastor general de todo el distrito. Aquí le llamamos sobredor. Nos va a visitar el sobredor de todo el distrito. Ellos no lo conocen, lo van a conocer este viernes. Y me dice, hermano, pero si nos va a visitar, queremos hacerle una comida. Dice, pero si lo hacemos muy noche, ya es muy noche para que sea comida. Dígale que si puede llegar a comer con nosotros. Y después de la comida hacemos el culto de la tarde, del viernes. Ellos ya están organizados y ya están bien entusiasmados y están bien motivados, porque los únicos que vamos a ir de lejos somos nosotros. Y ellos están, si hay reunión de oración, si hay actividades sociales, si hay de ministerios, están prestos. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades para participar en dichas actividades. Así que existen indudablemente otras razones por las que debemos sembrar nuevas iglesias. No obstante, estas 10 poderosas razones deben motivarnos a cumplir la gran comisión por medio de empezar con nuevas iglesias. Y otra vez voy a poner la opinión de Charles Peter Wagner, que dice, el método evangelístico más eficaz debajo del cielo es sembrar iglesias. Es sembrar iglesias. Así que tenemos 4:35. Quisiera hacer un receso de unos, para que tomen agua. No sé si está bien 10 minutos o 15, ustedes me dicen. Pero antes de irnos al receso, quiero escuchar si tienen algún comentario, si quieren preguntar algo de lo que hemos visto hasta ahorita. Adelante, pueden abrir su micrófono. Espero que no estén tan abrumados con tanta información que les pasé, pero la idea es de que ustedes se apasionen y se animen con sembrar nuevas congregaciones. Adelante. Sí, la verdad, permiso. La verdad que por ahí es mucha información, pero de la buena, ¿no? Por ahí nos abre un poco el panorama en ese sentido, ¿no? Nosotros, al menos desde mi punto de vista, estamos un poco acá en mi congregación, que es una congregación de muchos años, como que estamos estancados ahí en tener una iglesia en nuestra zona, ¿no es cierto? En nuestro municipio está solo nuestra iglesia, ¿no es cierto? De la Iglesia de Dios, Séptimo Día. Y la verdad que por ahí nos incita un poco a la violencia, por así decirlo, de empezar a trabajar en ese sentido y de tratar de cambiar esa realidad que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, Mario. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Carlos, adelante. Creo que me va a gustar bastante la clase, ¿no es cierto? Porque creo que vamos a estar al mismo nivel en un sentido de ubicación geográfica, porque nosotros acá en San Clemente estamos también lugar turístico playa. Así que, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos acá y que creo que me va a servir para la forma de trabajar, pues nosotros tenemos, viste que el fin de semana es corrido en época de temporada, que nosotros tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero y pedacito de marzo, que es el verano. Y bueno, el temporada, la mayoría de la gente trabaja
los fines de semana, que es el mayor movimiento. Entonces, por ahí cuando entras por el tema principalmente del sábado, o que tienen que, bueno, ir viendo esas cosas, bueno, ahí es como que si se les traba un poquitito el acercarse o decidirse a ir a la iglesia, ¿no? Lo veo en nuestra iglesia y también lo veo en la iglesia adventista, que también hace años que están trabajando aquí en la costa y siempre están igual, más o menos, por ese tema. Así que va a estar muy bueno escuchar sus experiencias allá y bueno, a ver si podemos implementar diferente aquí, ¿no? Sí, hermano Carlos, fíjese que vivimos en un lugar donde cuando los vacacionistas están de descanso, nosotros estamos trabajando, porque recibimos vacacionistas y todo nuestro personal, todos nuestros hermanos, en la época de vacaciones es donde tienen más trabajo. Y tengo hermanas que hacen cuartos de hotel, es decir, recamaristas, que se encargan del aseo y les llegan, me dicen, hermano, voy a llegar tarde al culto porque nos tenemos muchos turismo y están y hacen el esfuerzo. No son bautizados, quiero decirle, no son bautizados, pero sus hijos los mandan al culto y la hermana Anel llega corriendo para ver si alcanza a escuchar el sermón, dice, el viernes podrían hacerlo un poquito más tarde para que yo pueda llegar. El sábado lo hacemos a las 5 de la tarde y andan buscando el transporte más rápido para llegar al culto y decimos, y no son bautizados de la iglesia, están escuchando el evangelio, pero tienen el hambre espiritual que hablamos ayer acerca del hambre espiritual. Ojalá puedan ver la introducción para que puedan irle agarrando la onda a esto, válgame la expresión, que estamos poniendo a consideración. Todas Sí, y la otra Carlos. cosa que me gustó fue, vio que usted hizo una aclaración y me parece correcto, que muchas veces decimos que aumentó la cantidad de miembros, pero son hijos de, y yo nunca, está bien, son miembros, ¿no es cierto? Pero no es un crecimiento de la iglesia en ese sentido, porque el crecimiento es cuando llevas a alguien afuera, no cuando ya vienen de herencia dentro de la iglesia. Sí, son miembros, ¿no es cierto? Pero es el llevarle a una familia, a un apellido nuevo fuera, ponerle que no tiene nada que ver con la iglesia. Es correcto, y eso con la idea de que abran más su panorama y incidamos y ejerzamos violencia, como dice Mario. De momento, mi pastor, cuando supo que yo me iba a una nueva iglesia, a sembrar una nueva iglesia, como que no le pareció, pero porque él contaba conmigo en ayudarle en la iglesia, que era una iglesia grande, que es una iglesia grande, pero también a mí me sirvió porque crecí. Yo desarrollé liderazgo en un campo nuevo. Y es cuando tú te desarrollas en un campo nuevo. Y en la iglesia donde estamos amontonados todos, y hay bastantes que dirigen, bastantes que predican, y hay lugares donde se requiere más predicadores, donde no hay predicadores. Y es ahí a veces donde también Dios te usa y te toca y te hace que tu liderazgo se convierta en un liderazgo bajo el poder del Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver más adelante de todo esto. No sé si quieren que vayamos a un receso de ¿les parece bien unos 10 minutos? Tomen mate, tomen algo y nos vemos 10 minutitos. 10 minutitos, por favor.